la cual surge la realidad del paro en el mundo en el que vivimos, en nuestro país, con 5 millones de parados, 5 millones oficiales, aunque las cifras realmente sabemos que son más. Sabemos que hoy la forma de contabilizar el paro oculta una realidad de paro y de explotación que existe. Y por tanto, bueno, pues esa es la cifra oficial, 5 millones de parados, pero sabemos que realmente son más, ¿no? Y en el mundo, pues constatamos que hoy la gran mayoría de los trabajadores están en condiciones de explotación, sin contratos, sin seguridad social, sin vacaciones, con salarios de miseria. Hasta el 60% de los trabajadores del mundo hoy están en esa situación de economía sumergida, que en realidad es explotación pura y dura, ¿no? Hemos constatado también la realidad el proceso que ha llevado a que en esa batalla que existe entre el trabajo y el capital, el trabajo se haya visto hasta ahora derrotado, ¿no?, frente a los intereses del capital, marcando básicamente 3 momentos. El primer momento es el momento de la Primera Guerra Mundial, en el que la clase obrera, la socialdemocracia, básicamente es derrotada por el nacionalismo. El segundo momento es la Segunda Guerra Mundial, que enmarca y genera unas condiciones de trabajo marcadas por la seguridad y por el deseo de vincular al trabajador con la empresa. Se producen relaciones laborales de mucho tiempo, muy largas, ¿no? Y el tercer momento es el momento de la crisis del petróleo de los años 70, en el que la flexibilidad es la norma característica se convierte en la norma característica de las relaciones laborales, ¿no? Prima el capital, se acomete, por ejemplo, en España, la reconversión industrial, el plan de empleo juvenil, los contratos basura, las empresas de trabajo temporal, y se produce una quiebra del modelo anterior de relaciones muy estables, relaciones muy seguras de trabajador con la empresa, ¿no? Todo esto en España culmina en los años llevado a cabo básicamente por el gobierno de Felipe González en los años 80 y 90, y culmina con la etapa de Aznar, en la que lo que se hace es repartir la realidad de paro, precarizar las condiciones de trabajo, promover un crecimiento de la inmigración que impulsara la explotación en la construcción, y todo esto desemboca en la crisis actual, que es una crisis marcada básicamente por el crecimiento de la economía sumergida de la que hablaba antes, que es explotación, el crecimiento del paro como realidad que hace que, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, comunidades de vecinos enteras tengan a todos sus miembros en paro, y extiende en medio de esta sociedad pues el miedo y la división, ¿no?, que son 2 armas potentes de este sistema para controlar a la población, ¿no? Viene marcada básicamente por algunos elementos, ¿no? En primer lugar, por el crecimiento de la necesidad de que haya organizaciones políticas, sindicales, culturales, ajenas por completo a todo tipo de financiación que no sea la financiación de sus militantes, ¿no?, tanto de subvenciones del Estado como de financiación a través de los créditos de los bancos, etcétera, ¿no? Hoy todos los partidos políticos del arco parlamentario están en manos de la banca, reciben cuantiosas subvenciones del Estado, y es necesario, ¿no?, también los sindicatos, y es necesario promover organizaciones libres, ¿no?, que sean capaces de enfrentarse al amo, ¿no?, porque mientras están en manos del Estado, en manos de la banca, no va a haber una organización capaz de enfrentarse a eso, ¿no? Es necesario, por otro lado, hacer de la solidaridad el eje central. Hoy este gobierno ha echado a la calle a una parte
importante de los que promovieron el crecimiento económico, que fueron los inmigrantes con su trabajo explotado en la gran mayoría de los casos, pues han sido los primeros en pagar la crisis por ser los más débiles, ¿no? Es necesario promover la solidaridad, hacer que se les restituya lo que a través de la explotación del trabajo se les ha robado, ¿no? Y también es necesario que la solidaridad se extienda no solo en relación con los explotados y los inmigrantes, sino también con las clases altas, ¿no? Es necesario promover una cultura en la que no haya políticos que cobren 6.000 euros al mes, sino que los políticos, los sindicalistas, los diputados reciban el salario mínimo interprofesional como primera manera de empezar a entender la vida del pueblo español, ¿no? Durante los años de oro de Aznar y del crecimiento económico, de explotación. Los cristianos tenemos que tomar conciencia en primer lugar, de la doctrina de la propia Iglesia en torno a estos temas. Ahí hay un documento interesantísimo de la Conferencia Episcopal del año 86 que se llama Constructores de la Paz. En el número 87 tiene una llamada de los obispos a que los cristianos impulsemos una verdadera lucha contra el paro, en unos términos que yo creo que merecería la pena que estuvieran en un póster en todas las parroquias de nuestro país, ¿no? Y luego, en torno ya en un ámbito más universal, ¿no? Y dentro de la doctrina de la Iglesia, hay un principio que mueve la doctrina social de la Iglesia en todo lo que tiene que ver con el trabajo, que yo creo que para muchos de los cristianos es tremendamente desconocido, que es el principio del trabajo sobre el capital. Ese principio traducido a las relaciones laborales, a las relaciones económicas, a las relaciones políticas y sociales, yo creo que es un principio realmente revolucionario. Juan Pablo II, que habla de esto en la encíclica Labor en Exercens, hace un llamamiento a que la fuerza del trabajo en ningún caso se vea sometida a los dictámenes del capital, ¿no? Hoy es todo lo contrario lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? En nuestro pequeño y en nuestro gran mundo, ¿no? Es decir, que hoy, si hubiera que destacar una idea, yo creo que para los cristianos es ese principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el del trabajo sobre el capital. ¿Cómo lo traducimos? Tenemos, la Iglesia nos da una libertad a los cristianos, a los laicos, para que hagamos esa traducción, pero hacer una traducción a las opciones políticas, sindicales, económicas, empresariales, no puede ser para olvidar el principio, que es el del trabajo sobre el capital, ¿no? Entonces yo creo que ahí el llamamiento para mí, para los cristianos, tiene que ver con encarnar ese principio del trabajo sobre el capital en las relaciones políticas, económicas y laborales. No ser meros espectadores de una realidad, sino activos constructores, ¿no? de un mundo donde realmente pensar en la fuerza del trabajo por encima de la fuerza del capital, yo creo que supone una auténtica revolución, ¿no? Y a los españoles se procura dividir a través de esta economía, ¿no? Fijaros que también hay un mito, ¿no?, en torno a que el sistema económico en el que vivimos es un sistema el más racional o el más